Buenas noches, estimados y estimadas. Bienvenidos a este programa, ya conocido por ustedes, Cultura Política, que justamente lo que busca, lo que pretende es hacer una metodología mucho más comprensiva de lo que significa la articulación entre la necesaria cultura y la política. Creemos que justamente una de las razones de la actual crisis política es la débil o nula articulación que tiene con la cultura, y nacen brotes de supuesta política o también lo que se llama de manera bastante despectiva. Bueno, se le da muchas definiciones, pero preferimos quedarnos allí. Bienvenidos todos y todas. Hoy es un día muy especial, particularmente especial, porque esta noche nos acompaña justamente Federico Tenorio, ¿no?, coordinador general del grupo Propuesta Ciudadana, pero un dato muy importante es de que fue ex ministro de Agricultura en el año 1920, justamente con el presidente Sagasti. Tuvo ese honor, bueno, y nosotros también el honor de haber trabajado con él aquí en Trujillo. Solamente permítanme señalar algunos datos del largo currículum de Fico, ¿no?, a quien le decimos así de manera cariñosa y afectiva. Director general de CEDEPAS Norte, una de las ONGs más importantes del país. Está ubicada en todo el norte del país. 25 años bajo la dirección de Fico. Además, es profesional en administración de empresas y gestión pública en la Universidad Continental. Y tiene una maestría en Economía Solidaria e Innovación Social en la Universidad de Salamanca, además de programas de posgrado, Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública en la Universidad Católica. También tiene otros grados en la Universidad del Pacífico. Y si sigo, Fico, el programa lo terminamos nombrándote. Felicitaciones por los grandes méritos y los grandes logros que justamente generosamente lo estás aportando a este país que todos amamos, y que por eso justamente hoy estamos intentando recuperar la dignidad a través de el retorno de la democracia. Bienvenido, Fico, te damos las palabras para tu saludo. Muchas gracias, estimado Lucho, muchas gracias por la invitación y es un gusto compartir contigo. Siempre es muy grato visitar la ciudad de Trujillo, en donde he vivido más de 25 años, sí, y tengo muy buenos amigos y amigas en esta gran ciudad. Fico, en realidad hablar de ti es hablar de la historia del desarrollo de la región La Libertad. 25 años presente en una de las instituciones más importantes del norte del país, que es CEDEPAS Norte. Significa 25 años de aporte al desarrollo de la ciudadanía. En ese sentido, quisiéramos un poco que nos mencionaras cómo ves, Fico, cómo encuentras la región La Libertad después de algunos años de ausencia física, relativamente, porque siempre has estado llegando, pero se notan los cambios probablemente, a veces no buenos. Lamentablemente, estimado Lucho, tengo que comentarte que encuentro la ciudad de Trujillo devastado. No sé, por alguna razón las autoridades han abandonado aspectos básicos, servicios básicos de la ciudad. Las pistas, las calles están muy deterioradas, y siento en la ciudadanía mucho temor, mucho miedo. La inseguridad ciudadana se ha incrementado, y esto trasciende lamentablemente las fronteras de la ciudad. Es decir, cuando cuento a mis amigos me estoy yendo a Trujillo, digo con cariño, por supuesto, y con alegría, y más de uno me dice: oye, ten cuidado, o sea,
Hay muy malas noticias de Trujillo, entonces creo que se hace necesario eso, ¿no? Poner la atención en por qué la ciudad ha sido en los últimos años tan abandonado por las autoridades, ¿no? Sí, realmente hay un descuido notorio, evidente. Y yo recuerdo el libro de don Baltasar Caravedo, La sociedad oculta, donde él ha llegado muchas veces acá a Trujillo. Es un tremendo intelectual. Y él justamente en su libro decía que las ciudades se van diluyendo en tanto se diluyen quienes fueron elegidos para gobernar, quienes fueron elegidos para conducir los destinos de un territorio. Probablemente ese sea el caso de la ciudad de Trujillo y de la región de la Libertad. Estamos en esa situación, Ficú, diluyendo la democracia, diluyéndose la institucionalidad, diluyéndose lastimosamente. Sí, o sea, probablemente lo que vemos en Trujillo es el reflejo también de lo que pasa en el país. Tú lo has comentado muy bien, la institucionalidad democrática, es decir, todas estas instituciones que forman parte de este ejercicio democrático en el país, como que hubiera sido capturado, ¿no es cierto? Y no están cumpliendo el rol que deberían de cumplir. Es decir, una característica básica de nuestra democracia y de las democracias liberales en general es el contrapeso que tiene que haber entre las diferentes instituciones del Estado. Un ejecutivo que tiene la responsabilidad de implementar un plan de gobierno, de implementar obras, de ejercer gobierno desde sus diferentes, en los 3 niveles de gobierno, un parlamento cuya función es, en primer lugar, legislar, brindar las leyes que pueda darle viabilidad a la ejecución de proyectos, pero sobre todo también ejercer el control, la vigilancia, ¿no es cierto?, la supervisión del rol que cumple el Ejecutivo. Entonces ahí se puede ver un contrapeso. Igualmente el Ministerio Público, el Poder Judicial, es decir, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, es decir, todas estas instituciones creadas para que correctamente funcionando puedan darle vida a una democracia plena. Parece ser que nuestro país se ha ido deteriorando poco a poco, sobre todo en los últimos 10 años, ¿no? Entonces, las pruebas son que tenemos casi un presidente por año, es decir, son 9 presidentes en 10 años, cambios permanentes, ¿no es cierto? En la Constitución se han hecho reformas, más de no sé cuántos artículos, más de 50, más de 50 artículos han sido cambiados sin hacer las consultas necesarias a la población si estaban o no estaban de acuerdo de esos cambios. Entonces, en la práctica, el Congreso ha funcionado como una asamblea constituyente también y además ha recortado funciones al Ejecutivo y ha concentrado muchísimo poder en el Parlamento. Entonces hemos pasado de un sistema presidencialista a un sistema ahora parlamentarista, ¿no? Todo eso se ha hecho sin ninguna consulta a la población. Estos congresistas ni siquiera se han dignado a imponer en la consulta de la población si estaban o no estaban de acuerdo con estos nuevos modelos. Por ello, creemos que la democracia se ha puesto mucho más precario y eso tiene sus efectos en la vida cotidiana de la gente. Es decir,
la inseguridad ciudadana, todo esto que vemos, el crecimiento de las economías ilegales, todo esto se da producto precisamente de esa falta de autoridad que cada vez se va perdiendo, ¿no? Entonces, es una pena, estimado Lucho, que eso esté sucediendo en nuestro país. Ojalá pudiéramos, en este contexto electoral, ser reflexivos de todo ese problema, de toda esa problemática, y elegir bien a nuestras autoridades. Sí, creo que ese es un punto sumamente importante el que has tocado, ¿no? El tema electoral. Creo que ocurre en un proceso de desdemocratización y quebrantamiento del Estado de Derecho, ¿no? Por un lado, y de otro lado, la pérdida de identidad de una ciudadanía que ya no cree muchas veces en el Estado peruano, y eso es duro, ¿no? Una ciudadanía que hoy hay casi llega al 50%, sumando todo la gente que hoy o no decide o todavía tiene dudas. Es una cifra altísima, ¿no? Lo cual desde otra mirada, creo que da aliento a todavía seguir pensando en que es posible revertir esta situación. ¿No crees, Fico, que haya una ciudadanía activa, una ciudadanía organizada, una ciudadanía cívica con una conciencia muy clara de ocupar un rol protagónico, de actuar en primera persona para que también por donde vaya mandando mensajitos, porque también se puede en paz, en armonía, pero con firmeza, demandar derechos, demandar transparencia, demandar el cumplimiento de un proceso electoral limpio y transparente, ¿no, Fico? Esperamos todo eso, estimado Lucho. Lamentablemente, todos estos aspectos que hemos señalado, de vaciar de contenido la democracia en sus conceptos más básicos, en sus prácticas más básicas, ha terminado desalentando a muchísima gente que antes tenía algún nivel de interés por la política. Entonces, hemos dejado como espacio libre personales, particulares, familiares, y no precisamente por el bien común, que es la función básica de hacer política, ¿no? Y si las personas que quieren ingresar en política es para cumplir un rol importante en el ejercicio del poder, el ejercicio de ser autoridad para servir a la población, para poner el bien común como primera prioridad y no sus intereses particulares. Entonces, lo que hemos visto en los últimos años es precisamente eso. Hemos tenido experiencias muy calamitosas en los últimos años en nuestro país, una población que quiso expresar su desacuerdo, ha sido fuertemente reprimida. Muchos de ellos han perdido la vida por esa acción represiva del Estado, y creo que no es la mejor forma de responder a una protesta, a una acción de un sector de la población. Es decir, las autoridades están en la responsabilidad de más bien tender puentes, establecer mecanismos de diálogo, establecer soluciones que permitan recoger estas aspiraciones de las poblaciones. Entonces, eso, estimado Lucho, creo que es una agenda pendiente. Y estoy de acuerdo contigo cuando dices que hay una ciudadanía activa, hay jóvenes que todavía están
yo creo que en estos momentos observando, esperando a ver cómo se dan las tendencias, ¿no es cierto? Están esperando a ver cómo se expresan los políticos, una modalidad un poquito extraña, con poquísimo tiempo, pero en fin, son espacios que hay que aprovechar para ver estos planteamientos y también ahora hay infinidad de mecanismos para averiguar la integridad de los postulantes y creo que hay que optar por eso, o sea, optar por candidatos, optar por movimientos que sean íntegros, que propongan recuperar la democracia en su sentido más amplio, ¿no es cierto? Que yo creo que es muy fácil ahora entrar tanto, creo que radioprogramas, transparencia, están poniendo al servicio de la población plataformas virtuales en donde uno pone el nombre del candidato y ahí te sale la hoja de vida. Sí. A veces nosotros para comprar un celular hacemos investigaciones múltiples para asegurarnos que el celular que estamos comprando nos sirva más adelante. Ahora estamos escogiendo autoridades para los próximos 5 años y lo mínimo que podemos hacer es eso, investigar, informarnos bien, ¿no es cierto? Hay partidos que están llevando entre sus filas personas con sentencias firmes, personas acusadas de violación, personas acusadas de transgredir las normas básicas de convivencia. Entonces creo que esos precisamente no deberían recibir nuestro apoyo. Yo creo que es hora de cambiar a los protagonistas de la política por personas íntegras, por personas que amen al país, que quieran recuperar la democracia. Y en eso el nombre de tu programa me resulta bastante ilustrativo, ¿no es cierto?, de cómo hacer de la política también un ejercicio de la cultura, un ejercicio de la reflexión, un ejercicio del pensamiento político. Creo que eso es muy importante, Lucho. Muchas gracias, Fico, muchas gracias. Es lo que hemos aprendido justamente de nuestra institución madre, ¿no? Hay algo que ha señalado y creo que es importante. Permíteme que lo repita una vez más. A veces se justifica el llevar personas no procesadas, sino ya sentenciadas, ¿no? Mencionando, no, son personas ya recuperadas, rehabilitadas, ¿no? Dios santo, ¿no? Eso es una burla, ¿no? Digo, hay un tema que me gustaría que podamos abordar, aprovechando tu rica experiencia como ministro de Agricultura, ¿no? Fue rica y exitosa además, ¿no? Fue un año, ¿no? Y meses de... 8 meses. ¿No? 8 meses y 12 días, para ser exactos. 8 meses, ¿no? Y fue muy rica la experiencia, ¿no es verdad? Fue algo así como una experiencia de gobierno de transición, ¿no? ¿No crees que alguna de aquellas experiencias agrícolas, ¿no?, desarrolladas en distintos puntos del país, podrían ayudar a reducir el grado de amenazas que hay contra el medio ambiente, que podrían permitir mejorar la calidad del agua, preservar el agua, porque son uno de los temas que muy pocas veces se aborda, menos en el debate presidencial, ¿no?, donde a nuestro modesto modo de entender es bastante modesto también, salvo honrosas excepciones de estimados amigos que están ahí participando. Recién justamente la Junta de Usuarios del Valle Jequetepeque ha ganado el juicio a una empresa grande, agroexportadora, ¿no? A ella se le había dado ya el derecho, prácticamente el derecho de propiedad sobre las aguas del valle, ¿no? Entonces, la presidenta de la Junta
eh, hizo denuncias, bueno, una serie de hechos y hoy han logrado recuperar el agua. Entonces, Fico, no es por ahí que podemos nosotros también, porque muchas veces se piensa que la democracia solamente es unilineal y la democracia es cotidiana, la democracia es la vida cotidiana, la democracia son los afectos, los sentimientos, las emociones que el ser humano debe desarrollar para justamente entender que la vida, ¿no?, se vive, se recupera, se alimenta de hechos y también de un buen gobierno capaz de comprometerse con estas necesidades y convertir esas necesidades en oportunidades o fortalezas, ¿no? ¿No crees? Sí, claro que sí, Lucho. Mira, nuestro gobierno fue un periodo corto, fue un gobierno de transición y emergencia. He tenido la suerte de trabajar con un presidente muy, muy, muy preparado, de altísima calidad, don Francisco Sagasti, con mucha experiencia en Naciones Unidas, en el Banco Mundial, ha trabajado en el Perú muchísimos años, construido una agenda que le llamó Agenda Perú. Entonces, fue muy grato trabajar con él y con mis demás colegas ministros, ¿no? En relación a tu pregunta, efectivamente, los efectos del cambio climático nos está directamente obligando a hacer inversiones estratégicas en los territorios para ser menos vulnerables frente a estos efectos, ¿no? Y el agua es uno de ellos, es decir, una manifestación del cambio climático es precisamente la mayor o menor disponibilidad de agua que tenemos. Como muchísimos años atrás conocíamos este ciclo hidrológico natural en donde habían meses del año de lluvias, ¿no es cierto?, que comenzaba en septiembre, octubre y terminaba en marzo, abril, y después venía una época seca y otra vez comenzaban las lluvias. Entonces mucha gente se preparaba para preparar sus tierras, hacer la siembra, hacer las labores agrícolas, hacer las cosechas, todo funcionaba muy bien. Todo ese ciclo hidrológico ha cambiado, se ha modificado por los efectos del cambio climático y ahora hay lluvias en cortos periodos, intensas lluvias en cortos periodos del año y largos periodos de sequía, ¿no es cierto? De tal manera que muchos territorios, países, no es solamente que afecta a Perú, esto afecta a todo el mundo, Europa, recientemente Brasil, Uruguay ha pasado por épocas de seria crisis de estrés hídrico y nuestro país no es ajeno. Entonces, el caso que tú acabas de comentar sobre derechos del agua probablemente va a ser el gran tema del futuro, es decir, las personas, las comunidades, ¿no es cierto?, los territorios donde habitan poblaciones van a comenzar a quitarse el poco recurso que todavía queda. Y de hecho hay territorios en nuestro país que ya está sucediendo eso, es decir, en el sur del Perú, en Tacna específicamente, es una región que tiene serios problemas de estrés hídrico. Arequipa también, en Ica ha habido serios problemas por el intenso uso de aguas subterráneas, entonces cada vez tienen que perforar más abajo para obtener el agua. Yo creo que esto es un tema muy importante. Quiero señalar, estimado Lucho, que la región La Libertad, en el periodo de gobierno del 2019 al 2022, ¿no es cierto?, hizo importantes inversiones en La Libertad, en siembra y cosecha del agua. Estas importantes inversiones hizo que se pueda construir más de 100 cochas y más de 15.000 reservorios
en una alianza entre los 3 niveles de gobierno, entre el gobierno central, el gobierno regional, liderado por el gobierno regional y los gobiernos locales. Esto es un modelo que después ahora se está replicando en Cajamarca y en otras regiones, pero lamentablemente en nuestra región eso se ha paralizado, o sea, y ahí no hemos tenido una continuidad. Esa inversión de 100 cochas y 15.000 reservorios lograba cerrar la brecha de un 20%, pero todavía tenemos el 80% por cerrar la brecha. Ojalá hubiéramos continuado con el mismo ritmo y ahorita estaríamos por lo menos cerrada la brecha en la Sierra de la Libertad de más o menos en un 50% sobre disponibilidad segura del agua para producir alimentos y para consumo humano. En la costa, de alguna manera, tenemos los grandes proyectos de irrigación. En el Valle Jequetepeque tenemos la presa Gallito Ciego, tenemos el otro proyecto Chavimochic. Entonces, la costa, de alguna manera, está siendo atendido por un riego regulado, pero en la sierra, nuestros hermanos y hermanas campesinas viven, muchas de ellas, esperando que llueva. Y como manifesté que la lluvia ahora es irregular, entonces son territorios vulnerables a los efectos del cambio climático. Entonces lo que tenemos que hacer, estimado Lucho, en el futuro es priorizar nuestras inversiones para eso, es decir, cómo manejamos el agua, las inversiones en torno al agua para que el agua sea segura para producir alimentos y para el consumo humano. Y los efectos de cambio climático lamentablemente se van a agudizar. La desglaciación se está acelerando cada vez más. La cobertura vegetal, los bosques que existían en las cabeceras de cuenca han sido depredados, han sido talados, ¿no es cierto? Por necesidades, etcétera, porque la gente necesitaba leña, etcétera. Entonces, el colchón hídrico natural que debería existir en las cabeceras de cuenca no existe. Entonces, cuando hay esos pocos periodos intensos de lluvia, ¿qué pasa? El agua viene, discurre fuertemente, y hemos visto en nuestra ciudad a veces se inunda, ¿no es cierto? Los ríos crecen, se desbordan, se caen los puentes, ¿no es cierto? Y no sabemos aprovechar. En cambio, si hacemos ese proyecto de siembra y cosecha del agua acompañado de devolverle la cobertura vegetal en las cabeceras de las microcuencas, eso es la mejor obra. Eso se llama infraestructura natural. Lo que le hemos dado prioridad a nuestra región y a nuestro país ha sido con la infraestructura gris. ¿Qué es la infraestructura gris? Es el gran proyecto Chavimochic, lo cual está muy bien que se haya hecho esa inversión. Ya sabemos todos que ha generado una dinámica agroindustrial muy importante en los valles costeros de la Libertad, pero lo que no hemos hecho es la inversión en las partes altas que garantice el agua, ¿no es cierto?, para que Chavimochic sea sostenible. Lo mismo no se ha hecho con Gallito Ciego. O sea, si en Gallito Ciego se hubiera hecho las inversiones en las partes altas, ¿no es cierto?, que es Cajamarca, de tal manera de tener ese colchón hídrico, entonces en los proyectos hechos con infraestructura, que se llama, por los ingenieros se llama infraestructura gris, son sostenibles cuando tienen la correspondencia de la infraestructura natural. Entonces, cuando hacemos estos proyectos de siembra y cosecha del agua, es lo más estratégico de las inversiones que pueden hacer nuestras autoridades. Fico, perdona que te interrumpa. Justamente creo que por eso, ¿no?, por lo que has señalado de una manera altamente pedagógica, ¿no?, para entenderlo en todos los idiomas, ¿no?, podemos lograrlo con otro tipo de régimen, ¿verdad? Porque con el actual yo siento que no vamos a apuntar a ni siquiera acercarnos a esos cambios, ¿no? Hay un problema de
de autoridad. Hay un problema de, bueno, para decirlo en palabras muy claras, hay un problema de parlamentarismo autoritario que ha ocupado todas las estructuras del poder, ¿no? Confundiendo lo que es hacer política con lo que es hacer acto ilícito, ¿no? La política no solo es un concepto, sino es una acción, un raciocinio, una pasión, como diría don José María Arguedas, y una emoción social. Es un servicio. Y obviamente que los que están actualmente en el Parlamento, probablemente alguno sea la excepción, pero como generalidad están haciendo no política, sino cualquier barbaridad barrabasada, ¿no? En pocas palabras, están destruyendo al país, ¿no? Entonces, por eso no quiere decir que la regla del juego tiene que cambiar para recuperar la democracia, para que los niños vuelvan a cantar, como decía un autor peruano, para que volvamos a retomar los caminos andados. Siento que desde el año 2016 empezamos esta mala historia, esta pesadilla, ¿no? El 2016, cuando una señora dijo, gobernaré desde el Parlamento, ¿no? Y sí que lo hizo, ¿no? Bueno, en los 4 gobiernos que han transcurrido, obviamente que ha gobernado esa organización política que todos sabemos, y lo puedo decir, ¿no?, sin temor alguno, que es Fuerza Popular, ¿no? Entonces, recuperar la democracia significa recuperar la dignidad, ¿no? Que edificó. Recuperar la democracia significa amar a nuestro país a través de gestos concretos. Y hoy creo que eso podría percibirse o evidenciarse enseñándole a votar bien a la gente, ¿no? Educando bien a la gente. No es difícil enseñarles. Difícil es la fórmula propuesta para el proceso electoral, pero creo que tenemos la obligación moral y ética de enseñar, de hacer eventos, de enseñar a los vecinos, a la comunidad, ¿no?, de que es posible, de que no todo está perdido, de que podemos recuperar nuestra libertad, de que podemos recuperar esta capacidad de ser libres hasta para criticar, pero en democracia. Por ahí creo que podríamos ir aproximarnos entendiendo al proceso electoral de esa manera, entendiendo lo de que es fundamental educar electoralmente al ciudadano y a la ciudadana. Claro que sí, Lucho, claro que sí, o sea, comparto 100% tu análisis. Efectivamente, toda esta crisis que estamos viviendo como país en nuestra democracia se inició en 2016, cuando una señora dijo que no hizo pataleta porque no le gustó los resultados de las elecciones, y tenía 73 congresistas que le daba mayoría absoluta, y que podría haber hecho leyes que realmente impulsaran el desarrollo, reformas importantes en nuestro país, en temas de educación, en temas de transformación, de industrialización del país. Y no hicieron, más bien aprovecharon esa mayoría para sacar al ministro de Educación más exitoso que tenía nuestro país, y que había, ¿no es cierto?, sido un éxito en el gobierno de Humala, y que PPK dijo, voy a seguir manteniendo a este ministro porque me gusta la política con que está haciendo la educación. Y lo primero que hicieron fue sacar a ese ministro. Y ahora ese ministro, que salió, el señor Saavedra, está ocupando un cargo de escala mundial, ¿no es cierto?, en temas educativos, precisamente en el banco, ¿no?, en el Banco Mundial. Entonces, y a partir de ahí, todo lo que ha venido haciendo este partido
francamente es, como diríamos, los directos responsables de toda esta crisis, ¿no es cierto? Porque son ellos los que han generado toda esta falta de gobernanza, toda esta crisis de presidentes y gobiernos. O sea, yo creo que el país, los jóvenes, tienen la oportunidad de cambiar esta historia, ¿no? Tienen la oportunidad de elegir autoridades y elegir nuevos senadores, nuevos diputados, precisamente creo de partidos que no han formado parte de ese grupo que ha estado gobernando desde el Parlamento y ha estado dictando leyes, capturando instituciones importantes del Estado, como el Tribunal Constitucional, como la Junta Nacional de Justicia, ¿no es cierto? La Fiscalía de la Nación, ¿no es cierto? La Defensoría del Pueblo. Entonces yo creo que la población debe castigar a esos partidos. En segundo lugar, creo que hay mucha gente que está muy desalentado, desanimado de ir a votar, o quiere votar en blanco, o quiere votar viciado. Creo que eso no es la opción, porque votar blanco, votar viciado, es precisamente favorecer a estos partidos. Y finalmente yo creo que hay que elegir bien, informarse bien para elegir, y creo que ahí la educación, la forma de cómo enseñar a votar, creo que es una buena acción que deberíamos de emprender todos los ciudadanos de bien. Y además que urge, y es sencillo. Creo que si hemos recibido educación y formación, es el momento de poder compartirla a todo nivel. El tiempo es malo, perverso, ¿no? Y siempre nos cortan el mejor momento, ¿no? En realidad hemos podido disfrutar de toda la sabiduría que llevas, y gracias por haberlo compartido. No, esto va a llegar a todos los lugares de la libertad y más allá de la libertad. Te agradecemos infinitamente. Además, nos levantas la moral y nos das esperanza, porque creo que esas voces queremos escuchar, voces que nos explican, voces que didácticamente nos precisan rutas, ¿no? Y sobre todo, voces que alimentan el alma, el espíritu, y nos señalan el camino por donde ir. Y en este caso, el camino pasa por demandar un proceso electoral justo y necesario, pero que tenga transparencia. Te dejo las palabras para que puedas despedirte con toda libertad. Muchas gracias, Lucho. Gracias por invitarme a tu amable programa. Te felicito por esta iniciativa y creo que este 12 de abril tenemos la oportunidad de cambiar el destino de nuestro país. Hay que votar analizando, pensando, hay que investigar previamente y esta es nuestra gran oportunidad de cambiarle la historia, ¿no es cierto? Nada, estoy siempre a tus órdenes. Encantado, Lucho. Ha sido un gusto participar en este programa. Nos encantará tenerte otra vez, Fico. Con todo gusto. Gracias, estoy a Fico. tus órdenes. Muchas gracias, Fico. Gracias a ti. Muchas gracias. Estimados amigos, estimadas amigas, hoy hemos tenido el privilegio de contar con Federico Tenorio, ex ministro de Agricultura, gran creador de instituciones aquí en el país y sobre todo en la región La Libertad. Solo quisiéramos culminar señalando de que hoy debemos sembrar más esperanza. Hoy es el tiempo de educar, es el tiempo de compartir saberes sobre el proceso electoral. Por favor, como bien señalaba nuestro invitado, Federico Tenorio,
Hay que enseñar a votar sabiendo de que este Parlamento tiene 10 partidos políticos que no valdría la pena, no valdría la pena apostar por ellos porque ya nos demostraron de qué manera están hechos. No queremos, este no es un programa que denigra a alguien en particular, que cuestiona así las conductas y comportamientos. En ese sentido, agradecemos nuevamente a Federico Tenorio por su presencia y que siga creciendo la esperanza en todos nosotros, porque después de la tormenta siempre hay un amanecer. Muchas gracias, buenas noches.